Muy bienvenidos a nuestra reunión en el día de hoy. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, refiriéndose a la venida de Jesús. Por lo tanto, reunirnos hoy, independiente de la forma, es una gran bendición. Esta mañana quiero destacar al hermoso grupo de líderes que trabajan en los distintos ministerios, agradecer su tiempo, su esfuerzo, su amor. También mencionar el hecho de que jóvenes como Nicolás y Gustavo están entregando tiempo, amor y fuerzas al servicio del Señor. Lo mismo que Daniela Villalobos, allí capacitándose en la Facultad Teológica, y desde hace bastante tiempo ya, Rodrigo Pérez en la música. Oremos para que otros jóvenes puedan sentir el deseo ardiente de servir a Dios en el medio en el cual el Señor así lo requiera. De igual forma, me alegro de informarles que el sábado recién pasado los Diamantes comenzaron su actividad, una linda reunión. Quiero animarles a que se dispongan a ser usados por Dios para bendecir a muchos. Esta etapa es una etapa clave en la vida, especialmente para el servicio. Finalmente agradezco a todos quienes con fidelidad contribuyen económicamente. El Señor dice en Lucas capítulo 6, verso 38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Muchas gracias. Que Dios en verdad les colme de ricas bendiciones. Ahora les invito a orar para pedir la dirección a Dios por nuestra reunión. Querido Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. Queremos honrarte, queremos decirte gracias a través de las canciones. Queremos alegrarnos, Señor, al escuchar tu palabra. Queremos en verdad refrescarnos con ella esta mañana. Y que nuestras vidas, como la de nuestros hijos, puedan conformar familias obedientes y sumisas a tu voluntad, que sin lugar a dudas es lo mejor. Señor, ayúdanos entonces a estar atentos y a disfrutar este tiempo de comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso ha sido en este mes sentir a Cristo en nuestra vida. Un Cristo que murió, que resucitó y que su vida está con nosotros. Por eso los invito a cantar este coro, Cristo está conmigo, que dice así. Dice, Cristo está conmigo, lo puedo sentir, Él siempre me guía, me ayuda a vivir, tengo su promesa, yo puedo confiar, Él es mi amigo y nada es mejor.
hermanos, bienvenido al tiempo de oración. Lo invito a cerrar nuestros ojos y orar a nuestro Dios. Padre mío, vengo a ti en oración. Damos gracias por este momento. Damos gracias por este día, Señor, que usted nos da para poder reunirnos nuevamente. Damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que usted nos da, por poder estar conectados este domingo. También damos gracias porque usted nos bendice con toda la estructura que está funcionando para que se puedan seguir haciendo las actividades, a cada maestro, a cada líder, a cada encargado de los ministerios. Te bendícelo, Señor, que puedan seguir trabajando incansablemente, darles el ánimo, darles la inteligencia, la sabiduría para poder hacer las reuniones. Damos gracias porque nuestra iglesia se ha mantenido unida, se ha mantenido creciendo espiritualmente. Te pedimos, Señor, que usted nos bendiga como iglesia, que usted nos bendiga a cada miembro en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestros trabajos. Ayuda, Señor, a los que están necesitados de trabajo, de salud. Cuídalos, Señor, dales ánimo, dales tranquilidad en sus corazones, que las personas que están a cargo de ellos, Señor, puedan hacer los mejores tratamientos posibles y que sea tu voluntad en cada uno de ellos. En especial por nuestro pastor David Disney. Ayúdalo, Señor, en su enfermedad, que los médicos puedan hacer los mejores tratamientos que puedan hacer disponibles, y ayúdalo, Señor, a él en su tranquilidad, en su salud mental, para que siga tranquilo, siga confiando en ti, que él pueda entregar su vida como lo ha hecho siempre a ti, Señor, porque cada uno de nosotros estamos en tus manos. También en especial por su salud oramos por Romina, que usted la esté ayudando, la esté acompañando. Dale ánimo, Señor, en su corazón, en su mente. Tranquilízala, Señor, que pueda confiar en los médicos que están tratándola. Que su familia, Señor, también tenga el apoyo nuestro, que se sientan acompañados. No están solos, Señor, tú estás con ellos. Dale, Señor, la salud que necesitan. Sánalos, Señor, si es tu voluntad, que se haga su voluntad sobre la nuestra. Pero te pedimos, Señor, que usted lo esté ayudando, lo esté acompañando en cada momento. Bendícenos, Señor, como te lo pedí anteriormente, a cada uno de nosotros en nuestra salud con esta pandemia. Que podamos, Señor, estar tranquilos en nuestros hogares. Darnos, Señor, tranquilidad. Darnos gozo de estar en nuestros hogares. Que podamos hacer todas las actividades que tengamos a mano de forma grata, que podamos estar tranquilos, Señor. Cuídenos, protégenos, Padre mío, en cada momento. Te pido en especial por los predicadores que usted está utilizando. Dale, Señor, tu voluntad para mostrarla a la iglesia. Muéstrale, Señor, los pasajes que ellos necesitan leer, y que cada palabra que de su boca salga, Señor, sea para edificación de nuestro templo, de nuestra iglesia, y que sea para tu gloria. Te damos gracias por todo. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos a ti. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Oh, que amigo nos es Cristo. ¿Listos para cantar? Dice así. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Dios en oración.
Hola, hermanos queridos. Me toca ahora a mí dar mi testimonio de salvación. Como muchos hermanos lo han dado, que es muy importante porque es una parte importante que pasa en la vida cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús. Bueno, yo siempre he ido a una iglesia católica, inclusive me crié en el colegio dominico de los padres dominicos y ahí estudié, entonces me acostumbré ahí, comulgamos todas las semanas, lo hacían comulgar. La cosa es que al último mis hijas, 3 hijas, iban a la iglesia de Osa, ella, y yo le iba a buscar siempre, le iba a buscar y le iba a dejar. Y al último, Claudita me dice, papito, ¿por qué no pasa? Y va a venir un pastor mexicano, una Gutiérrez, a predicar. Y dije, mi hijita, tú sabes que no me gusta, mire, bueno, le di la cara tan angustiada a mi hija que pasé. Me senté donde se siente hermano Samuel adelante, al lado izquierdo, y ahí empecé con todo convivido ahí, porque cuando uno entra en una iglesia, tanto amor que se ve, tanta compañerismo, uno no está acostumbrado a esto, uno que viene de una iglesia católica. La cosa es que empezó a predicar el pastor y generalmente todo lo que hablaba me llegaba a mí, todo, porque uno ya anda lleno de perjuicios, uno cree que es bueno, cree que lo que hace no es malo, pero la cosa es que todo me lo decía a mí. Al último levanté mi mano, la traté de bajar, o sea, bueno, al último levanté mi mano y mi hermano Samuel me llevó a Cristo. Me habló, me dijo, explicó todo lo que era, pero yo no le entendí nada, no entendí nada. Bueno, después fuimos para la casa, las niñas estaban felices, mi Gaby también, y empezamos a ir a la iglesia, pero yo a veces iba y a veces no iba. Muchas veces me volvía del ascensor, me volvía porque estaban dando cuando la Copa Libertadores del 87, veía el deporte, yo entonces veía el deporte, a veces iba a la iglesia, a veces no iba, madurando. La cosa es que al último hasta hice un poema que ganó Cristo, dije yo, porque me quedé en la iglesia para siempre. Pero yo estaba todo indeciso porque empecé a leer más la Biblia, a compartir más con los hermanos, a escuchar más el Evangelio. Y una vez lo invitaron a Constitución de Topargaria y fuimos como 7 varones, David Velázquez, Juan Pedrero, muchos más, y mi hermano Samuel, y fuimos. Llegamos allá y le llevamos una plata para comprarle un frigider para tocar. Y le compramos el frigider. Bueno, costó que llegara hasta que llegó, estaba feliz para tocar. Y el otro día fuimos a la iglesia, estaba llena, habían como 40 personas porque era una iglesia muy chica. Y yo estaba al final de la... Y ahí escuché el evangelio que predicó el hermano Samuel, pero fue maravilloso, fue un mensaje que me llegó hasta el último con la espada de doble filo. Ahí con lágrimas en los ojos recibí a Cristo. Porque son las cosas, hermanos queridos. No entendí nada cuando me lo explicó personalmente y lo entendí por el medio de la predicación del hermano Samuel, el mismo que me trató que me llevó a Cristo. Por eso estaba feliz yo, figúrese, que al nacer de nuevo uno, y ahí generalmente empecé ya a crecer más. Ahora aquí el hermanito Claudio va a morir aquí, si es que toda la iglesia, bueno, como se está construyendo, va a seguir funcionando, ¿no? Pero eso, hermano, así que como siempre le digo que la esposa que tiene un marido medio duro de cabeza, que no quiere recibir a Cristo, oren siempre y siempre hay una oportunidad de recibir a Cristo. Yo estoy feliz de recibir a Cristo, amo al Señor, tengo una esposa, tengo 3 hijas, todo en mi ministerio, maravilloso, así que Dios los bendiga, hermano, y espero que este testimonio sirva para muchos más. Chao, que Dios los bendiga. Como cada semana tenemos nuestro versículo de memoria, que en esta oportunidad está en Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a cantar este himno, todos los que tengan sed, aquellos acérquense al Señor. Su palabra dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
buenos días, hermanos y hermanas de TVB Avenida Osa. Bienvenidos a Salir y Salar. Esta semana quiero comenzar preguntándoles cómo van con su rincón misionero. La verdad es que con el mío yo voy súper bien. Ha sido de gran bendición para mí poder tenerlo dentro de mi pieza, cosa de estar constantemente recordándome que tengo que estar orando para poder llegar con el Evangelio a un conocido, orar también por mi país, por las personas que necesitan escuchar de Cristo y estar meditando también en la palabra de Dios. Así que espero, hermanos, y los motivo a que se animen a crear un rincón misionero si es que aún no lo han hecho en sus casas. Quiero, hermanos, comentarles también cuál es el versículo de memoria de esta semana. Bueno, reiterárselos. Esta semana nos toca Marcos 10:45, que dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Manteniendo esto en mente, hermanos, les comento que durante nuestros espacios de Salir y Salar vamos a estar compartiendo consejos para poder compartir el Evangelio con nuestros conocidos. Puede ser la persona que tenemos escrita o otra persona. Y el consejo de esta semana es, hermanos, como dice este versículo, servir. Así como Cristo vino a servir, nosotros también podemos servir al prójimo, cosa de mostrarles el amor de Cristo. Y también, de cierta forma, irlos acercando un poco más a Dios, a la religión, a la iglesia, preguntándoles. Esta semana este es el desafío y el consejo. Que puedan preguntarle a esa persona si hay alguna razón por la que le gustaría que estuvieran orando. Decirle: hola, sabes, he estado orando por ti y quería preguntarte si hay algo por lo que te gustaría que yo ore. Ese es el consejo de esta semana. Finalmente, hermanos, les quiero hablar de Corea del Norte, que su bandera es esta. Corea del Norte es un régimen comunista, el cual cuenta con 25,8 millones de habitantes, de los cuales 400.000 son cristianos. Corea del Norte es el país número 1 en persecución a los cristianos a nivel mundial. Y esto no por nada, ya que se estima que en este minuto entre 50.000 y 70.000 de los cristianos están encarcelados. Y lo terrible de esto es que si uno es cristiano en Corea del Norte, eso significa pena de muerte, ya que solamente se puede alabar a la familia real. En este caso, si es que a uno lo pillan siendo cristiano, toda su familia paga las consecuencias y son encarcelados para posteriormente ser ejecutados. Son muy escasos los casos en los que cristianos salen de los campos de trabajo forzado y son puestos en libertad. Generalmente todos terminan inevitablemente en la muerte. Así que, hermanos, los invito a que estemos orando por ahora por las familias cristianas en Corea del Norte. La próxima semana les vamos a mostrar un video muy emotivo que a mí me tocó mucho, respecto también a la realidad que se vive en estos países. Y por ahora, hermanos, estemos orando por los cristianos que viven allá, muchos de ellos encarcelados, y que puedan también ese país conocer a Cristo. Ahora, hermanos, a salir y salar. Hermoso es cantar y saber que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros. Y si Él no estuviera, la pregunta es: ¿qué sería de mí? ¿Estamos? Dice así. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, es mi dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciego que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien, que Dios los esté bendiciendo. Y nada, bienvenidos a un nuevo culto, a un nuevo mensaje en este día domingo. Y bueno, vamos para comenzar a este mensaje que por supuesto es de la palabra de Dios para nuestra bendición, nuestra exhortación, también para que nos desafíe y de acuerdo a las necesidades que tengamos también la palabra nos pueda consolar. Así que, ¿les parece que oremos para comenzar? Y encomendar todo este tiempo al Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y te ruego, Señor, que este tiempo sea de bendición, que tal como decíamos, Señor, puede ser un tiempo de refrigerio, de esfuerzo, Señor, de ánimo también, si es necesario cambiar cosas como cada exposición a tu palabra siempre nos deja un desafío práctico, Señor, de cambiar, de dejar, de entregar, Señor, de rendir, ya sean pecados, necesidades, Señor, etc. Y también, Señor, por supuesto que tu palabra nos guía a deleitarnos en ti, a admirarte más. Y en este momento, Señor, a dejar toda preocupación, toda ansiedad, toda cualquier cosa que esté pasando por nuestra mente, Señor, o que nos quiera aprisionar de algún modo, a dejarla delante de ti, Señor, para poder estar dedicados, Señor, y completamente concentrados, Señor, en tu voz, en lo que tú quieras decir. Y te encomiendo este mensaje, Señor, que sea de bendición a la congregación y también a las personas que nos acompañan, que no pertenecen a la iglesia, Señor, que pueda ser de bendición también. Y si no te conocen, que también puedan llegar a conocerte en este día. Te pido todo esto y te lo encomiendo, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Yo creo que una de las cosas, hermanos, que podríamos hablar como de beneficio de la pandemia es definitivamente la oportunidad que para muchas personas, y aquí voy a generalizar, que acostumbraban a tener vidas obviamente laborales, totalmente ajetradas y dedicadas como a las cosas que uno tiene que cumplir en la vida, se han visto la obligación de estar en la casa. Obviamente eso ha tenido algunas malas consecuencias, ¿no es cierto? Pero como digo, creo que uno de los grandes beneficios que ha tenido la pandemia en ese sentido en específico ha sido el tiempo que quizás muchas familias han podido tener como familia, y no solamente quizás verse en la mañana antes del colegio, el trabajo, la universidad, etcétera, y en la noche eventualmente cuando uno volvía y cuando todos podían reunir, estar un rato juntos, comer quizás, y sería los fines de semana, ¿no es cierto? Y ese era el tiempo familiar. Definitivamente una de las cosas que ha traído la pandemia, como digo, es el poder estar todos los días con las mismas personas que son nuestra familia, y definitivamente eso involucró aparte de toda la adaptación que hemos tenido que estar haciendo, que quizás estamos más acostumbrados, pero que en un momento obligó, ¿no es cierto?, a cambiar nuestro estilo de vida, fue tener que adaptarnos y estar con las personas todos los días, ¿no es cierto?, en las mismas circunstancias. Y a pesar de que a lo mejor eso pudo haber sido un poco y bastante desafiante quizás en algunos casos, finalmente yo creo que ya para muchos estamos acostumbrados. Es algo que, como digo, fue determinado o fue necesario ajustar ciertas cosas, pero ya con el tiempo y el hábito, ¿no es cierto?, eso se pasó a ser una costumbre.
Y me atrevería a decir, incluso ir un poco más allá, que no solamente nos acostumbramos, sino que hasta ya se transformó en lo habitual, ¿no es cierto? De estar con las mismas personas todos los días. Insisto, yo sé que esto puede ser complejo y yo creo que para todos estar todo el rato quizás encerrado es bastante complejo, pero solamente quiero hacer notar como ciertos beneficios que yo creo que son como transversales para todos, y es que estamos con la familia y eso al final de todo, o por lo menos en mi experiencia, espero que sea la de ustedes o la de la mayoría de ustedes, nos gusta. Es bacán estar todos juntos, es bueno, ¿no es cierto?, poder disfrutar a la familia, no estar solos, definitivamente, y tener, ¿no es cierto?, esta comunión. Y pensando en esto y teniendo esto en mente, hermanos, pensaba que qué diferente sería probablemente nuestras propias vidas si del mismo tiempo, ¿no?, del mismo modo, quiero decir, como hemos pasado tiempo, ya sea obligado, ya sea por una cuestión totalmente a la fuerza, pasáramos tiempo con el Espíritu Santo. Si del mismo modo, ¿no es cierto?, nuestra relación con Dios, como digo, ya sea por obligación, ya sea por una situación externa totalmente ajena, o por deleite, o por simplemente una decisión personal, le dedicáramos y anduviésemos en el Espíritu tal como la Biblia nos llama. Con eso en mente, quiero que me acompañen por favor a Gálatas capítulo 5, donde vamos a estar teniendo el mensaje del día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Porque esta misma idea de estar con una persona, de habituarse o estar acostumbrado, de ya tener una vida junto y muy estrecha con una persona, es exactamente la idea que Pablo tiene en Gálatas 5, como les digo, desde el versículo 16 en adelante, al 23, donde va a ser nuestro texto el día de hoy, referente al Espíritu y así referente al Señor. La idea es, como dice Leo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿no es cierto? Os llamo la atención, les llamo la atención que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, a diferencia de estas obras de la carne, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Hemos estado viendo en este mes de abril a Cristo, ¿no es cierto? Vimos su muerte, su pasión, ¿no es cierto? Su amor, su condescendencia infinita y misericordia, ¿no es cierto? Y justicia perfecta desplegada en la cruz, ¿no es cierto? A principio de mes. La semana pasada observamos en la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto?, la imbatible evidencia de que la tumba está vacía, y porque Cristo resucitó nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, adquirir su justicia, ser limpiados de nuestras iniquidades, y Dios en ese momento que creemos, ¿no es cierto?, nos da una nueva vida. Y es, hermanos, precisamente ese el tema de esta mañana, que cómo la resurrección de Cristo afecta la vida del creyente y cómo la nueva vida de Cristo o la vida resucitada del Señor, ¿no es cierto?, tiene un impacto profundo y determinante, ¿no es cierto?, en aquellos que profesan una fe en el Señor Jesucristo. Colosenses 3, no es necesario que vayan, les voy a leer algunos versículos para enmarcar esta idea. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto, ¿no es cierto? Una vez que hemos creído, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro viejo hombre está muerto, y ahora, ¿no es cierto?, nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. En la misma lógica, en Romanos 6, ¿no es cierto?, el apóstol nos recuerda que ya habiendo dejado las obras muertas, ya habiendo resucitado con Cristo, nos presentamos a nosotros mismos como vivos, ¿no es cierto?, de entre los muertos, y nuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que somos, ¿no es cierto?, a Dios lo presentamos como instrumentos de justicia, porque antes de creer, antes de que nuestros pecados fueran perdonados, ¿no es cierto?, vivíamos a la voluntad, ¿no es cierto?, de la carne, pero una vez que estamos en Cristo, eso, si bien permanece en nosotros, ya no nos puede determinar como lo hacía antes.
Y para terminar en este marco, ¿no es cierto?, de esta idea de resurrección, nueva vida y poder, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, Efesios 1, 16, 20, es largo el texto, pero quiero sacar solamente una idea específica. Pablo está orando por la iglesia de Efeso y le está pidiendo a Dios varias cosas. Y una de las cosas que le pide es la siguiente: que los hermanos pudiesen entender cuál era la supereminente grandeza del poder para con los que creen, ¿no es cierto?, el poder de Dios. ¿Y cómo opera este poder de Dios? Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Dios está diciendo que el poder de Dios tiene la capacidad, hermanos, de poder dar vida, ¿no es cierto? Por supuesto sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, pero aquí Pablo está siendo bien específico en Efesios, de decir que ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder al cual nosotros tenemos acceso por medio del Espíritu. Por lo tanto, si hemos creído en Cristo, como dice Colosenses, hemos resucitado con Él. Eso es un hecho. Si hemos resucitado con Él, debemos andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2. Ahora, nuestro llamado es completamente claro, hermanos. Nosotros estamos, Jesús nos salvó, Dios nos salvó para poder dar fruto. Y nuestro propósito último en este mundo es ser transformados a la imagen de Cristo. Y saben que si Dios lo dice, es porque se puede. Realmente nosotros sabemos que tenemos un estándar bastante alto y muchas veces como algunos van a lograrlo. Bueno, en efecto, solo quizás algunas personas son más, tienen una vida más de devoción a Dios y por lo tanto logran reflejar mejor el carácter de Cristo. Pero el llamado no es selectivo, el llamado es para todos los creyentes. Por igual, estoy hablando específicamente de personas salvas, de creyentes, ¿no es cierto?, que han puesto su fe en Jesús. Todos tenemos un mismo propósito, que es ser transformados a la imagen de Jesús y transmitir a Cristo por nuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿cuál es la idea central, hermanos, de este mensaje el día de hoy? Sí se puede ser como Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, nosotros podemos ser como el Señor es. Pero la pregunta del millón, por lo tanto, es ¿qué significa en efecto ser como Jesús? ¿No es cierto? Es su forma de vestir, es su forma de caminar, es su tono al hablar, es la música que escuchaba, los youtubers que seguía, los lugares que frecuentaba Jesús antes de la pandemia. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, ser como el Señor Jesucristo? Romanos 8 nos dice, un poco lo mencionaba anteriormente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, nosotros fuimos salvados con una visión antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa existiese. Dios dijo, las personas que van a ser salvas van a ser transformadas a la imagen de Cristo. Y Efesios 4:13, ¿no es cierto?, el capítulo que habla de la unidad del Espíritu, pero también habla de cómo cada uno cumple una parte en el cuerpo de Cristo, y él mismo puso apóstoles, profetas, ¿no es cierto?, pastores, maestros, etcétera, con un propósito, hasta que todos lleguemos. Es decir, que la enseñanza de la palabra de Dios, que la predicación de la palabra de Dios tiene un fin, y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y cuál es el estándar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La imagen de Cristo, queridos, tiene que ver con el carácter de Cristo. Recuerden, Dios no nos hace personas iguales, como incluso en el versículo que recién citábamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando de la unicidad en formas de ser, porque cada uno somos diferentes. Dios nos creó con un estilo de ser, una personalidad, físicamente, naturalmente somos todos diferentes. Y el llamado a la unidad y el llamado a la imagen de Cristo tiene que ver con algo interno, ¿no es cierto?, con un mismo sentir, como lo he dicho y siempre se ha definido, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que dice Filipenses, no es que todos seamos iguales, sino que todos pensemos iguales. Y ese pensar igual no tiene que ver con que no podamos cuestionar o reflexionar, sino con tener la mente de Cristo, con que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ser y desarrollarnos en el mundo sea como el carácter de Cristo es. Por lo tanto, ser como Jesús, más allá de una dimensión externa o religiosa, si se quiere, tiene que ver con una dimensión interna, tiene que ver con mi ser, con lo que soy interiormente, ¿no es cierto?, que tiene que ser moldeado por Dios, por el Espíritu, teniendo de referencia a Cristo, pero teniendo como guía al Espíritu Santo. Y eso, cuando es una realidad en mi interior, hermanos, como siempre decimos, el testimonio es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, hermanos, hemos sido escogidos por Dios para ser como Jesús y hemos sido escogidos por Jesús para dar fruto. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, hablando del Señor ya momentos antes de que lo apresaran, ¿no es cierto?, en Juan 15, y para ir a la cruz, sino que yo, dice el Señor Jesucristo, os elegí a vosotros. Nadie va a Dios,
hermanos, por voluntad personal, sino que Dios es el que nos busca. Si alguien busca a Dios, es porque Dios lo está buscando a él. Y os he puesto, dice el Señor Jesucristo, ¿para qué? Hay un propósito, somos salvos con una meta específica. No es como siempre decimos simplemente para realizar los sueños de mi vida, que eso Dios los puede usar, Dios no los puede usar, cada uno tiene vidas diferentes, motivaciones diferentes, pero lo explícito, lo revelado y el mandamiento que nosotros tenemos es dar fruto, ¿no es cierto? Ser útiles y ser fructíferos para reflejar el carácter de Cristo. Y hermanos, no para sentirnos moralmente mejor que nadie, sino para que a través de nuestra transformación al carácter del Señor llevemos en primer lugar gloria a Dios, cumplamos, ¿no es cierto?, obedientemente en una relación que tenemos con nuestro Señor, pero también que otras personas puedan conocer al Señor. Entonces, sabemos que tenemos que ser como Jesús y debemos ser como Jesús. Tenemos el privilegio y la promesa de que si Dios dice que debemos ser transformados a su imagen, vamos a ser de algún modo u otro transformados a su imagen. Pero el problema, hermanos, no es qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo vamos a llegar a ser transformados a su imagen. El problema no es saber que tenemos que ser transformados, sino que, insisto, sino cómo llega esa transformación, ¿no es cierto? Y ahí, ahora sí, como lo adelantábamos un poquito, vamos a girar a Gálatas, vamos a estar mirando ahí el texto, y solo dar un contexto de un poco la epístola de Gálatas. Básicamente, el tema de Gálatas es la predicación o la exposición del evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque había muchos, ¿no es cierto?, pseudo cristianos, o como lo define el libro mismo, los judaizantes, o personas que llevaban el judaísmo, iban los apóstoles predicando, o iban los evangelistas, ¿no es cierto?, anunciando el evangelio por toda, ¿no es cierto?, Asia, y después venían atrás los judíos y empezaban a decir que para realmente tener una comunión con Dios había que cumplir las leyes judías, ¿no es cierto?, la ley, circuncisión, y guardar y estar totalmente alineados con el judaísmo para poder agradar a Dios. Y eso se volvió un problema en las iglesias porque, naturalmente, la única forma de agradar a Dios no es a través de las obras, sino que es por fe, la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero este problema fue un problema muy, muy contundente, ¿no es cierto?, donde la tradición, la religión quiere imponerse, ¿no es cierto?, y echar raíces donde Dios ya ha determinado la libertad. Por lo tanto, los Gálatas, ¿no es cierto?, los hermanos de Galacia, tenían la tentación del rito y la tradición, ¿no es cierto?, y específicamente que creían que observando rigurosamente la ley y cumpliéndola al pie de la letra, ¿no es cierto?, podrían ser aceptados y tener comunión con Dios. Pero si hay algo que está lejano a esa realidad, hermanos, es el Evangelio. Nosotros no agradamos a Dios por nuestras obras, nosotros no le somos aceptos por nuestra propia justicia, todo lo contrario, somos aceptos por la justicia de Cristo, por la perfección de Cristo, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, por quién es Jesús. El Padre, como me encanta decir, solo acepta a un ser humano en el cielo, y ese ser humano es su Hijo, y todos los que están en el Hijo son aceptados por el Padre. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hermanos, si hemos resucitado con Cristo, tenemos el llamado más glorioso de ser transformados a su imagen. Y yo sé que muchos de ustedes, y quizás todos los cristianos en general, a medida que van creciendo en la fe, saben esa verdad. El problema es cómo llego, cómo puedo ser transformado a la imagen de Cristo, cómo puedo ser como Jesús en carácter y no morir en el intento, o peor aún, no convertirme en un religioso. Si podemos y debemos ser como Jesús, veamos entonces cómo podemos lograrlo. En primer lugar, hermanos, es muy simple. Tenemos que usar su misma técnica, usar su mismo modelo, que fue naturalmente ser guiado por el Espíritu de Dios. Recuerden, cuando Jesús comenzó su ministerio práctico, Él se bautizó, ¿no es cierto?, a la edad alrededor de los 30 años. Y paréntesis, me encanta hacer esta reflexión. Yo tengo 29, estoy próximo, casi me falta un poquito, como 4 o 5 meses para cumplir 30 años. Y no puedo creer que el Maestro, ¿no es cierto?, Jesucristo, haya tenido alrededor, yo sé que me falta un poco, se estima que Jesucristo tenía 33 años, pero estamos muy cercanos en la edad y conozco mucha gente que tiene entre 30, 31, 32, 33. Son personas jóvenes, vitales, ¿no es cierto?, llenas de energía, llenas de sueños, llenas de anhelos, y digo, ese es el Salvador. Así era Jesús. Y ese hombre de 30, 33 años representaba cabalmente, completamente, perfectamente a Dios. Quien veía a Cristo, veía al Padre, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y no puedo creer cómo
que Jesús en primer lugar no es esa figura, ¿no es cierto?, impuesta por la religión de una persona que no, como que siempre está triste, como que no tenía vida, como que no es treintón Jesucristo, siempre es como cuarentón, cincuentón. Las películas siempre lo muestran como alguien como aplastado por la existencia, diría yo, y no como el Dios lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, lleno de pasión, de devoción, de amor a las personas. Hermano, ese es el Señor. No es la imagen desvirtuada que nos ha plantado la cultura. Y cuando digo cultura no me refiero a una religión en específico, hermano, me refiero a todas las religiones, incluso dentro de las iglesias, por el desconocimiento del glorioso Señor Jesucristo, se distorsiona quién es Jesús. Y nunca vamos a ser transformados a la imagen de Cristo si tenemos una imagen distorsionada de quién es Él. Si lo vemos como simplemente un ser que pone reglas, de al cual hay que agradar con que poco menos que si me muevo para acá o me muevo para allá. Dios no es así. De ninguna forma. Y este capítulo de Gálatas apunta exactamente a eso. Dice que somos libres en Cristo, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo y por la fe en Él, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una vida nueva, una novedad de vida, una vida inédita, ¿no es cierto?, para vivir y que se hace a la manera de Cristo. Y tal como Jesús comenzó su ministerio, volviendo al tema y cerrando el paréntesis, su ministerio alrededor de los 30 años, Él fue bautizado y dice que cuando bautizó, vino una voz del cielo. Y qué precioso cuadro. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se cumplían las profecías de Isaías, ¿no es cierto? Dios daba el crédito al único ser humano que era su Hijo, y en ese momento desciende el Espíritu como paloma, y ahora Jesucristo es impulsado por el Espíritu estentado, y todo su ministerio lo hace en base al poder del Espíritu Santo, porque recuerden que el Mesías iba a tener ese sello, iba a ser impulsado por el Espíritu de Dios para cumplir, ¿no es cierto?, el deber y las obras que el Padre ya le había dado de antemano. Por lo tanto, ¿cómo puedo ser como Jesús, hermanos? Tenemos que usar exactamente la misma técnica. Cuando hablo de técnica, recuerdo mucho, perdonen a los que tienen un poquito más de edad, pero bueno, yo crecí viendo muchos monitos en la tele, quizás como todos los niños desde esa época o desde toda la época en adelante, desde que existe la televisión. Y siempre los monitos, obviamente me gustaban los monitos de acción, los dibujos de acción, y siempre, muy influenciado por supuesto quizás por la cultura japonesa en ese sentido, siempre había una técnica. Y el personaje, ¿no es cierto?, el protagonista, siempre parte de este viaje y de este relato de toda la serie, era que él tenía que encontrar esa técnica que le permitiría, ¿no es cierto?, avanzar y poder desarrollarse a todo lo que daba, ¿no es cierto?, ya sea salvar el mundo, ya sea transformarse en un maestro Pokémon, ¿no es cierto?, ya dominar el básquetbol, ¿no es cierto?, etc. En un sentido, y solo ilustrándolo, hermanos, no me lo entiendan, ser transformada a la imagen de Cristo también requiere de una técnica, pero es una técnica bastante particular, que no tiene que ver con algo mío personal, no tiene que ver con un esfuerzo o un descubrimiento que nace de mí y soy iluminado y las cosas empiezan a cambiar, sino simplemente dejarse guiar. Y que es muy diferente, hermanos. Repito, la vida cristiana no tiene que ver con lo que yo propongo, ¿no es cierto?, sino por quién me dejo guiar. No tiene tanto que ver con cómo me enfoco, sino quién domina mi vida. No se trata de mis intenciones, de mi propio esfuerzo, sino del poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu. Digo pues, capítulo 5, versículo 16 del libro de Gálatas. Digo entonces, de acuerdo a todo lo que venía diciendo anterior, le animo a leer Gálatas, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos, es decir, el deseo del Espíritu y el deseo de la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley. Podemos observar de estos dos versículos, hermanos, tres cosas. La primera es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Andad en el Espíritu. Definitivamente andar equivale, ¿no es cierto?, a caminar por todas partes. Yo les ponía el ejemplo en la introducción de cuando uno está con una persona. Bueno, no sé si en las casas, de acuerdo al tamaño de la casa, uno puede caminar mucho, pero tiene que ver con estar con las personas, tiene que ver con moverse con las personas, ¿no es cierto? De modo que figuradamente tiene que ver con la conducta, ¿no es cierto?, que se hace visible a todos los que observan al creyente. Andar en el Espíritu es mi modo de vida, es decir, que tu modo de vida, está diciendo el apóstol, sea en el Espíritu, sea modelado por el Espíritu, sea impulsado por el Espíritu, que es exactamente lo mismo que usar
que es exactamente lo mismo que ser como Jesús. Tiene que ver esto con el conjunto de todas las actividades que hacemos, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con mi familia, sin mi familia, con mis amigos, en soledad, ¿no es cierto? Y obviamente el énfasis aquí tiene directamente que ver con la conducta moral. Yo puedo cumplir perfectamente con todos los ministerios, por ejemplo, que se me encargan, pero recuerden, el carácter cristiano tiene que ver con el aspecto moral de las personas, el aspecto ético, la forma de ser, el modo de tratar a las personas, hermanos. Esa es el reflejo real. Y cuando eso es verdad en la vida, hermanos, eso se refleja solo hacia afuera. Y como les decía, el mejor ejemplo de alguien que anduvo en el Espíritu y con el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor, ¿no es cierto?, fue guiado, impulsado por el Espíritu y pudo cumplir todas las cosas que le fueron dadas por Dios, ¿no es cierto?, Espíritu Santo, y por la influencia del Espíritu en su vida. Hermanos, la idea es súper simple. Si queremos andar en la vida del resucitado, si queremos andar en nuestra nueva vida, no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza y necesitamos de un poder exterior para poder lograrlo. Y fíjense lo que pasa cuando uno anda en el Espíritu. Les decía que este versículo tiene, en primer lugar, un mandamiento: andar en el Espíritu, ¿no es cierto?, dejarse moldear por el Espíritu. Se me olvidó un punto antes de pasar a la siguiente idea, es que en el contexto donde Pablo está explicando esta epístola, existía mucha influencia, por supuesto, griega, por supuesto, de las filosofías griegas, y como ya les decía, de estos grupos judíos que llegaban y establecían un modelo de libertad. La libertad para los griegos tenía que ver con el alcance del conocimiento. De ahí, por ejemplo, tanta proliferación, podríamos decir, de la filosofía, ¿no es cierto?, y esta forma política incluso, ¿no es cierto?, una expresión interna, la filosofía, y una expresión externa o social, la política, ¿no es cierto?, buscando la libertad. Y el modo para encontrar la libertad para los helénicos o para los griegos era a través del conocimiento, ¿no es cierto? Si alcanzo un conocimiento que domine, ¿no es cierto?, mi forma de pensar, voy a poder ser libre. Para los judíos, como les decía, era el guardar la ley, era el cumplir los mandamientos de Dios. Si yo me ajusto a todo lo que Dios dice, entonces voy a ser libre. Pero lo que no sabía ninguno de los dos es que el hombre es prisionero de eso, porque los estándares morales y la ley de Dios en específico es un estándar inalcanzable. La ley, como dice este precioso texto, es un ayo, es un enseñador, es un maestro. Si pudiéramos personificar la ley es quien te dice tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Pero tú, como un niño aprendiendo del profesor, ves al profesor y sabes que nunca vas a conocer tanto como ese profesor, ¿no es cierto? Porque ese profesor lo que está haciendo es diciéndote cómo deben ser las cosas. Pero el enfoque del profesor no es hacer personas iguales necesariamente a él, es mostrar el camino. Bueno, hermanos, así es la ley de Dios. Es un estándar perfecto, puro, sin mácula, ¿no es cierto?, que transforma, que convierte el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, que convierte el alma. Pero la ley convierte el alma no por guardar la ley, sino porque la ley nos enfoca, nos dirige, ¿no es cierto? Toma nuestra cabeza, mira, que está siempre mirando a nosotros mismos, creyendo que por nuestra propia fuerza vamos a poder agradar a Dios, o nuestra propia obra, y dice, mira, realmente no es lo que tú propones para agradar a Dios, sino que la ley nos dice, esta es la verdad, este es el verdadero camino. Y toma nuestra cabeza, ¿no es cierto?, y nos dirige a Cristo. Jesús es el camino, Jesús es el estándar. Y la forma de vivir la vida cristiana no es guardando, no es un sometimiento, porque no hay libertad, hermanos, en guardar la ley. Y se los digo, yo, una persona que quise por mucho tiempo cumplir y agradar a Dios, haciendo todo lo humanamente posible para hallar esa libertad. Y les digo, fracasé, porque no es el modelo. Y agradezco a Dios que me libró y día a día me sigue librando de ese modelo religioso de ver a Jesús, ese modelo religioso de cumplir con Dios, ¿no es cierto? Siempre pongo este ejemplo y lo hago para graficar la idea. Un momento en mi vida que yo ni siquiera... Yo, cuando vienen las actualizaciones de los celulares, no sé, si es un texto así eterno y que nadie lee, ¿no es cierto? Y todos dicen acepto. O yo me leía todas esas cosas, no cruzaba en roja, no cruzaba a mitad de calle, podrían ser las 3 de la mañana, ahora en ese tiempo salía mucho, volvía a la casa y no, tenía que ser, y es un estándar, hermano, que te van encasillando, y yo digo, pero si esto es lo que Dios dice, sí, pero lo que no estaba entendiendo era que eso es un modelo, porque la verdadera libertad viene del Espíritu.
Y no tiene que ver tanto con cumplir al pie de la letra las cosas, porque es imposible. Ese estándar es imposible. Nos guía, nos orienta, recuerden, eso de la ley, nos orienta a la verdadera libertad, al verdadero camino, que es el modelo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, andar en el Espíritu, hermano, tiene que ver con eso. Tiene que ver con ser impulsado, con dejar nuestra vida que sea determinada por la influencia y la obra del Espíritu Santo y no cumplir con estándares religiosos para agradar a Dios. El cristiano que agrada a Dios es el que se somete al control del Espíritu, no que vive una vida tortuosa de cumplir una ley que no está dada para cumplir en cabalidad, porque es imposible. Por lo tanto, dice andar en el Espíritu. ¿Y cuál es la consecuencia directa según el versículo de Gálatas 16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se trata de yo elijo andar en el Espíritu y elijo a la vez no satisfacer los deseos de la carne. Es que cuando yo me someto, ando, admiro, dedico mi vida al Espíritu. ¿Y qué es dedicar la vida al Espíritu? Como lo he dicho todo este rato, es obedecer a Dios, no con una mirada legalista, sino con una mirada de dependencia, que es muy diferente, ya lo hemos explicado. Tiene que ver con, obviamente, pasar tiempo con Dios, tiene que ver con todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, ¿no es cierto? Pero de un modo que se deja influenciar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la consecuencia? Y no lo propone por sí mismo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que los deseos de la carne van a empezar a menguar, hermanos, porque cuando alimenta el Espíritu, la carne obviamente va a comenzar a desfallecer por inanición, ¿no es cierto? Por lo tanto, vuelvo a decir, tenemos un mandamiento, andar en el Espíritu, tenemos una consecuencia de lo que significa andar en el Espíritu, que los deseos de la carne no van a empezar a menguar, pero también tenemos se desata una batalla campal, hermanos, como lo dice el versículo 17, porque dice: los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Cada cristiano aquí, que es cristiano, que tiene el Espíritu, ha percibido, y si es un cristiano nuevo, está percibiendo o va a percibir muy pronto esos tirones, hermanos. Son dos fuerzas dentro de uno que se tiran de manera como una batalla campal por quién tiene el dominio. O me someto a Dios y a su control y cumplo así los mandamientos de Dios, o me someto a la carne y cumplo así mis placeres, probablemente mis anhelos, pero desprecio a Dios. Dice que en el creyente eso es una guerra, hermanos, porque no podemos estar, como se dice, bien con las dos partes, ¿no es cierto? O es Dios o no es Dios, y soy yo. Les recomiendo leer Romanos 7, que explica muy bien esta lucha, cuando lo que más anhelo es andar al modo de Dios, pero veo, dice Pablo, y observo en mí otra ley, algo que se revela contra los mandamientos de Dios, que es mi carne, ¿no es cierto?, que me carcome, y yo sé que esto es malo, y yo no quiero hacerlo malo, pero dentro de mí hay una fuerza, ¿no es cierto?, que es mi carne, que cargo con ese cuerpo de muerte, y me obliga y me impulsa a lo malo. Y ahí Pablo clama y dice: más gracias sean a Dios por Jesucristo, porque Cristo resucitó y tenemos su vida, podemos andar en esa libertad. Pero recuerden, nuestro trabajo no es simplemente cumplir, sino depender, hermanos. Cuando yo dependo, el poder de la carne se va a ver menguado definitivamente. Por lo tanto, ¿cómo puedo imitar a Jesús? En primer lugar, usando su misma técnica, hermanos: dejarse guiar por el Espíritu, andar por el Espíritu, someterse al Espíritu. El cristiano no es el que cumple con todo porque es imposible. El cristiano es aquel hombre que conoce sus debilidades, o mujer, por supuesto, y se somete al control. Eso es ser llenos del Espíritu. No es una dimensión descontrolada de un ser humano, eso no tiene nada que ver con Dios, sino todo lo contrario. En el contexto de Efesios, cuando dice sed llenos del Espíritu, está comparándolo a las personas que se emborrachan. Y no quiere decir aquí que el alcohol está prohibido en la Biblia, sino la borrachera, ¿no es cierto?, el embriagarse. Y dice que cuando una persona está emborracha, no les voy a preguntar por sus experiencias, hermanos, pero las personas que la han tenido saben que lo que domina el cuerpo, la mente, las palabras, es el alcohol, y por eso las personas se ponen más lentas, o los que son tímidos sacan la personalidad, o los que son muy extrovertidos se vuelven más locos todavía, etc. Es un control. El cuerpo está intoxicado con una sustancia que lo hace comportarse de una manera que de forma natural jamás se comportaría. Y lo que está diciendo Pablo es: no se dejen intoxicar con algo que los corrompe, sino más bien déjense dominar, déjense llenar por algo que les hace bien. Y ese algo, ese alguien específicamente, es el Espíritu. Y solo así,
uno puede cumplir los estándares de Dios. ¡Qué libertad más grande, hermano! No estoy sometido a cumplir con una religión, solo estoy llamado, estoy encomendado, podríamos decir, a someterme. Dios me busca y me dice, tú no puedes lograr mis estándares, pero si te dejas influenciar y dominar por mí, definitivamente vas a ser un cristiano victorioso, hermano. Yo quiero ser ese tipo de cristiano. Nada de religión, solo libertad en Cristo, solo Espíritu Santo. Y la segunda forma, ¿no es cierto? Ya veíamos imitar su técnica siendo guiado por el Espíritu. Y la segunda forma es bastante similar en un sentido, ya para ir terminando, y tiene que ver específicamente, queridos, con si me dejo dominar o guiar por el Espíritu, tengo que también imitar un carácter. Recuerden que el modelo, el estándar de vida del cristiano es copia. Copy-paste, como se dice, copiar, pegar, control-C, control-V, comando-C, comando-V, para los que ocupan el otro sistema operativo, ¿no es cierto? Pero el cristiano no propone modelos de vida, él imita. Y claro, podría, en esta suerte de ganas de siempre innovar y todo eso, en la cultura es probablemente muy arcaica la forma, pero es la mejor, vamos a la segura. Nosotros no proponemos un estándar de vida porque, como dice Efesios, ¿no es cierto?, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y se me acaba de olvidar el versículo que sigue, que era el 10, pero dice, porque las obras que Dios preparó, las obras que tenemos que imitar, ya están hechas, ya fueron establecidas por Dios. Dice, porque somos hechuras suyas, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, si no me equivoco. Dios nos crea, nos forma, nacemos de nuevo para andar en un estilo de vida que ya existe, hermanos. Y ese es el estilo de Cristo. Para lograrlo tenemos que ser dominados por el Espíritu, pero por supuesto, cuando yo hablo de no ser religioso, no me estoy refiriendo a que uno, y Gálatas lo dice, solo que no use la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no se trata de que voy a vivir mi vida al ritmo que yo quiera. Obviamente hay obediencia de por medio. Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. El punto no es el qué, como les decía en un comienzo, es cómo logro guardar los mandamientos. Cómo me someto a la ley de Dios, no de una perspectiva religiosa, no de una perspectiva legalista, sino de una perspectiva de dependencia, de entender que la ley me va a guiar, ¿no es cierto?, a una persona y a un estándar de vida que va a ser determinado no por un esfuerzo personal, sino por algo sobrenatural. La vida cristiana, hermanos, es inédita, solo la puede vivir quienes se someten al Espíritu, y sobrenatural. No la logramos con esfuerzos personales. Por eso es tan diferente a las religiones. Y qué ganas, me dan tantas ganas de seguir, obviamente, creciendo con todas mis limitaciones, como cada uno de nosotros, pero me encanta conocer a cristianos que vibran no con un estándar cultural de cristianismo, que vibran con Jesús, que vibran con el amor a Dios, con la forma de ser de un cristiano, con el amor, como lo vamos a ver a continuación, el fruto del Espíritu, que tienen un carácter, una forma de vida que tú los miras y dicen, yo quiero ser así. Ya estoy cansado de la amargura, ya estoy cansado de tratar de encajar con este estándar que no, yo quiero vivir en la libertad y personas que aman a Cristo y obedecen a Cristo, y no hay ninguna desaveniencia, ¿no es cierto?, en cumplir las normas de Dios y vivir tranquilo con eso. Ese es el modelo, hermanos, y eso es lo que tenemos que imitar como consecuencia. Sigo leyendo el versículo, dice capítulo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí hay una larga lista, ya la leímos, por razón del tiempo no la voy a volver a leer, pero que definitivamente nos pasan varias cosas con esto, y es que simplemente uno se puede sentar como juez y decir, yo conozco a un hermano que tiene problemas con la idolatría, conozco a un hermano que tiene problemas con las contiendas, otro que es bastante borracho, ¿para qué decir? Otro que, es bueno para pelear, es bien irascible, es bien celoso. Y uno empieza como hacer eso no tiene nada espiritual y todo lo contrario, estoy exactamente cometiendo esas obras de la carne. A ponerme como juez, hermanos, si no es de los hermanos, tiene que ver directamente con los mundanos. Es que yo tengo un compañero en la pega que el tipo es totalmente fornicario, es adúltero, ¿no es cierto?, bla, bla, bla. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia, y toda esta lista horrorosa, desgraciadamente, ¿no es cierto?, de cosas que cometen y eventualmente cometemos los seres humanos, nos incluye a nosotros, hermanos. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. Yo no puedo pretender que estas cosas, obviamente espero que no le pasen todas estas cosas, pero más de alguna de estas está usted ahí, estoy yo ahí, yo me identifico definitivamente con algunas, ¿no es cierto?
Y no lo digo a modo de jactancia, pero entendiendo que soy limitado, soy pecador. Tengo a Cristo, tengo el Espíritu, quiero ser cristiano, un cristiano en victoria, ¿no es cierto? Pero inevitablemente, parte de esta lista horrorosa de cosas también me toca a mí. Pero ahí escucho a Salvador diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí escucho a Salvador decir que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y otra vez escucho a Salvador decir: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La dimensión del Evangelio, la gloria del Evangelio es el rescate de pecadores, hermanos. No somos santos, aunque debemos vivir en santidad y debemos tener un estándar de santidad en nuestra vida. Pero al leer esto, más que sentirme desesperado por cómo agradar a Dios, entiendo que ya he agradado a Dios por la justicia perfecta de Cristo y porque soy limpio en la sangre de Cristo, y que a pesar de que muchas de estas cosas aún permanecen en mi vida y Dios está trabajando en sacarlas, sé que tengo esperanza, sé que no quiero vivir así, pero como decía, la lucha de la carne se contradice, y que puedo, ¿no es cierto?, eventualmente ir dejando esas cosas. Y la promesa, recuerden, es que el pecado tiene fin. Para los creyentes, hermanos, podemos, aunque a lo mejor algunas luchas nos van a tomar toda la vida, otras nos van a tomar la mitad de nuestra vida, y otras quizás se demoren menos. Cuando uno rinde las cosas a Dios, suceden cosas. Yo el otro día estaba en una clase de la facultad y decía el pastor decía como: qué increíble pensar, justo estábamos hablando de un tema muy similar, cómo Dios ha transformado nuestra vida. Y yo pienso, digo, oye, yo era así. Ya, a lo mejor las cosas más externas las cambié al principio, pero un gran desafío que he tenido en la pandemia tiene que ver con cosas muy internas, hermano. Y de repente, obviamente tienen un carácter quizás más moral, pero también tiene que ver con formas de pensar, de actitudes de vida, ¿no es cierto?, que por diversas razones uno tiene, de que yo no puedo, que aquí, que allá, que siempre como tener una forma de pensar como tortuosa de uno mismo, cuando veo a un Dios que me ama, ¿no es cierto?, que nos ama y que me promete una vida, la mejor vida que alguien puede vivir. Y me da risa porque yo se los digo ahora a ustedes, pero después cuando estoy en mi lucha estoy así como: no, Señor, no sé qué hacer. Bueno, las contradicciones de los cristianos, pero gloria a Dios, tenemos a Jesucristo. Vuelvo al punto. Nos sometemos al Espíritu y ahora imitamos, ¿no es cierto? Y vamos a ver un fruto, vamos a ver una realidad que se va a desarrollar en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, versículo 21. Y a partir del versículo 22 hay un contraste, el más, ¿no es cierto? O el pero. Cuando ese más no lleva tilde, significa pero, hermanos, para que la Biblia lo ocupa mucho, sobre todo la Reina Valera. No es más de adherir algo, sino un más de comparar. Pero el fruto del Espíritu es, y aquí está, son muchas las obras de la carne, pero es uno. El fruto es específico, es singular. El fruto del Espíritu tiene varias dimensiones, que son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son muchas las cosas que nos podríamos detener acá, hermanos, pero quiero nombrar solo algunas. Este fruto lo produce el Espíritu. Uno no se esfuerza para que este fruto salga, en el sentido de que yo, de nuevo, quiero hacer mucho hincapié en esto. La vida cristiana es sobrenatural. Yo me someto a la voluntad de Dios, me someto a los mandamientos y ahí se va dando el fruto. No es una performance, ¿no es cierto?, de fruto. Es que se va a dar naturalmente. Aparte que las performances básicamente siempre se notan que son cosas actuadas y que no son genuinas. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, hermano, es lo que el Espíritu produce en los cristianos. Y como digo, esto no se trata de compararnos unos con otros, sino de animarnos unos con otros a esforzarnos, ¿no es cierto?, en depender para poder que Dios coseche, ¿no es cierto?, este fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas dimensiones del fruto, hermano, reflejan a una persona. Y esa persona es Jesús. Dios es aquel ser, ¿no es cierto?, Jesucristo, lleno de amor. Piensen ahora en Jesús hablando con ustedes así. Jesús es una persona que cuando habla conmigo está llena de amor. Jesús es una persona que cuando habla, que cuando habla conmigo está lleno de gozo, que está lleno de paz, que está lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de bondad. Fe en el sentido, Jesús es Dios, ¿no es cierto? No sé la fe ahí cómo se aplica, pero naturalmente él tuvo que tener una vida de dependencia en su Padre, en su vida terrenal, y es el modelo que nos deja a nosotros.
lleno de mansedumbre. Cuando Dios habla conmigo, hermanos, está lleno de mansedumbre. Y cuando Dios habla conmigo, cuando en mis devocionales, ¿no es cierto?, orando, o incluso compartiendo con otro hermano, exponiéndose a las cosas de Dios, es una persona llena de templanza. Siempre observamos el fruto como si fuera un estándar que corremos a lo loco, ¿no es cierto?, para alcanzarlo, cuando lo que hace el fruto... Hay una canción muy bonita de un grupo que dice que el fruto del Espíritu es ver el corazón de Dios. Y más específico aún, más tangible, más cercano aún, ver el corazón de Jesús, de ese hombre de 30 años, de 33 años, que nos habla lleno de vida, lleno de amor, ¿no es cierto?, lleno de paz, lleno de benignidad. No hay mala intención en Dios, no hay doble sentido, no hay un triqui, no hay nada un truco, perdón, no hay nada como con doble, una que te dice algo y te quiere decir otra. No, eso somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos iras, contenciosos, celosos, peleadores, como dicen las obras. Pero Dios no tiene nada de eso. Dios es calmo, ¿no es cierto?, pasivo. Y recuerden que el dominio propio no tiene que ver con que no lo hago porque no tengo el poder para hacerlo. Es que puedo hacer todo lo que quiera y no lo hago y me someto. Es como un caballo dominado, pero en Cristo Dios es el Señor, hermano. ¿Qué somos los hombres delante de Dios? Nada. Pero con amor, con condescendencia, con misericordia, con gracia, lleno de gracia y lleno de verdad, se acerca al hombre. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que nos salvó. No sé si es la edad, no tengo idea, pero últimamente estoy como demasiado sensible. Y es el Cristo que nos llama, hermano, el que nos ofrece una vida increíble. Y les vuelvo a decir, yo soy tan pecador como ustedes. Me encantaría ser mejor, pero ya entiendo que ni siquiera me tengo que preocupar tanto de yo ser mejor, sino de yo someterme a Dios. Y esos brazos de amor del buen pastor me van a sostener, y por su fuerza y su poder me van a ir cambiando a la imagen de Cristo. Perdónenme. Para ir terminando, obviamente el tiempo siempre vuela cuando uno predica la palabra. Tenemos el dominio de la carne, como les decía. Las obras que ya vimos rápido no son motivo de juicio para los otros. De hecho, todo lo contrario. Nosotros estamos en muchas de esas y tenemos que mirar con misericordia a las personas que luchan. Jamás aceptarlas, jamás decir que están bien, jamás dejarlas como que no pasara nada porque son malas, pero sí tener una mirada cristiana al respecto. No religiosa, cristiana, carácter de Cristo. Y después vemos el dominio del Espíritu, ¿no es cierto? Una forma de vida, hermanos, tan necesaria, tan deseable y desgraciadamente tan lejana quizás a nuestra forma de ser. Como les digo, la vida es una cristiana es inédita. Nadie la conoce sino el que la vive, y el que la vive realmente no es el que la pretende, sino el que la vive en el poder del Espíritu. Y es sobrenatural, solo se logra por los medios divinos, solo se logra de hecho por un medio, una técnica, súper técnica, que es más que una técnica, hermano, como les digo, es una persona, el Espíritu Santo. Y finalmente este versículo siempre termina de una manera medio extraña. Yo creo que a todos nos hace un poco de ruido, que dice, contra tales cosas no hay ley. Quiero citar las palabras de Pérez Millo en su comentario que dicen, respecto a qué se refiere la frase contra tales cosas no hay ley, dice: la ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu, es decir, a quien vive en el fruto del Espíritu. Quiere decir que la acción reguladora de la ley consiste en prohibir ciertas conductas, pero el fruto no es posible imponerlo por medio de la ley. Yo no doy fruto por someterme como esclavizadamente a la ley. Es decir, que no se lleva a cabo por la obediencia de un determinado mandamiento, y aquí está la libertad, hermanos, sino por sumisión. En Cristo somos libres de someternos a Dios. Tenemos esa posibilidad gloriosa de rendirnos, de ir de rodillas. El otro día, bueno, les comenté, me caí, me fui de bruces, como se dice, al piso. Así deberíamos caer ante la majestad de Dios y rendir todo lo que somos, ¿no es cierto?, al resplandor, a la majestad de un ser tan bueno, tan glorioso como el Señor Jesucristo. Sino por la sumisión, es decir, no se lleva a cabo por obediencia de un determinado mandamiento, sino por sumisión de la vida al control del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu. No tiene nada que ver con una fuerza descontrolada, desmedida. El Espíritu es paz, el Espíritu es Dios, Él escudriña todo, Él nos enseña el Evangelio, Él nos convierte, Él nos da la fe, todo es obra del Espíritu Santo. Y desgraciadamente,
gente con el entendimiento torcido, ¿no es cierto? Lo degrada y lo pone como algo que no es. Y realmente eso es intolerable, hermanos. El error doctrinal es intolerable. La verdad liberta al hombre, y aquellos que pervierten la verdad no tienen cabida ni en la iglesia ni de ninguna forma posible. El evangelio debe predicarse como es, palabra de Dios, y los que atacan la verdad de Dios y pervierten la verdad de Dios, esos sí que son los verdaderos enemigos de la fe. No son las personas, hermanos, son los que corrompen el evangelio. Por lo tanto, hermanos, qué desafío, pero qué, ¿cómo decirlo? Qué, no sé, dicha tenemos de vivir esta vida cristiana. Quizás tan complicada muchas veces, con tantos altos y bajos, hermanos, como todos, pero definitivamente se puede ser como Jesús. Esa es la meta, esas son las promesas, tenemos todo para ser como Él. Y recuerden que la vida cristiana no es una vida de ¿a qué iglesia voy? No. Por supuesto, una iglesia, hablando de iglesias de sana doctrina, no tiene que ver con mi querida corbata azul, tiene que ver con el carácter de Cristo. Yo prefiero decir que me quedan años luz de ser como Jesús que sentirme como que ya lo estoy alcanzando, porque definitivamente no es así. Y eso da libertad, porque no descansa en mí, hermano, descansa en un poder que Dios me ofrece irrestrictamente, que es el poder del Espíritu Santo. Para terminar, quiero hacer una reflexión respecto a la tumba vacía, que es un lugar, hermanos, de muerte, definitivamente, pero guarda una paradoja tan gloriosa como el Evangelio, que es que el lugar de muerte, hermanos, es el lugar de vida. El lugar donde todo terminó en un momento para Jesús, terminó con su vida, o su vida ya muerta, entregada en la cruz, termina un cuerpo, ¿no es cierto?, tirado o puesto en una tumba. Terminó con la esperanza de los apóstoles en ese momento antes de su resurrección. Terminó quizás con un problema para los judíos, ¿no es cierto?, que odiaban a Cristo. Pero el mismo lugar donde todo termina, hermanos, es el mismo lugar donde todo comienza de nuevo. O más que de nuevo, comienza realmente. El que cree en Cristo muere con Cristo, y todas las cosas viejas, he aquí, son hechas nuevas. Y en Jesucristo tenemos un estilo de vida que les digo, Dios nos ayude a poder vivirlos. La tumba de Cristo es nuestra gloria, la tumba vacía, de Cristo es nuestra gloria, es nuestra esperanza, es el epicentro, hermanos, de nuestra fe, que nos impulsa, ¿no es cierto?, salir del lugar de muerte y alcanzar el cielo mismo de la mano del Salvador, ¿no es cierto?, y vivir esta vida para su gloria, su conocimiento, y que todo el mundo, ¿no es cierto?, a medida que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, pueda ver cuán bello, cuán deseable, cuán bueno es Dios, es Jesús. Los dejo, espero que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hermoso es cantar al Señor sabiendo que Él está con nosotros. Y cuando estamos reunidos como en familia, tú que primera vez que vienes y nos ves, y tú que eres miembro del TVB, podemos cantar y decir reunidos, adorando. ¡Qué felicidad! Lindas voces para cantar y dice... Reunidos adorando, qué felicidad. Todos juntos hoy cantamos a Jesús el Rey. Gloria y alabanza,
Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias, queridos amigos, por haber participado en nuestra reunión hoy día. Dios nos lleva a experimentar el gozo de su salvación, como también el gozo de poder vivir bajo sus principios. Eso debe ser una motivación constante, y cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que nos reunimos como congregación, debemos salir animados pensando siempre así. Si alguien necesita saber cómo ser parte de la familia de Dios o tiene alguna otra consulta, no se olvide, llámenos. Con mucho gusto le vamos a guiar. Y recuerden, cada semana hay un versículo que representa al tema enseñado en cada predicación, como también en cada una de las enseñanzas para nuestros niños. Queremos que, por favor, ustedes lo memoricen, toda la familia. Marcos capítulo 10, verso 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. Tremenda verdad. Hoy nos juntamos en un rato más a las 19 horas en nuestra reunión de oración para tener también un tiempo de comunión junto al Señor. Así que les esperamos. Y ahora les digo, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te